Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre, con la ayuda y la comunión y la dirección del Espíritu Santo. Léalo conmigo, por favor. Dice así la palabra, un solo tono de voz. Diga: la mano de Jehová vino sobre mí. Vamos, diga: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé, vamos, diga: profeticé, pues como me fue mandado. Vamos, diga: profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Vamos, diga: y profeticé como me había mandado. Diga, vamos, diga: profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Versículo 11. Y me dijo luego: hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que el Espíritu de Dios sea ministrando en esta madrugada su bendita palabra para nuestra edificación, para nuestra fortaleza, para nuestro crecimiento espiritual. Y usted diga amén. Vamos, diga amén. Dele alabanzas al que vive en esta madrugada. Glorifique a Dios. Ayúdeme a predicar con su alabanza. Manténgase despierto. Mientras usted alaba a Dios, la palabra va a fluir, porque la palabra que edifica es la palabra rema del Dios de los cielos, que la revela al momento, que la da por el Espíritu Santo. Escúcheme lo que el Señor ponía en mi corazón en estos días, y lo que el Espíritu Santo trae para la iglesia en este nuevo año 2025 es lo siguiente. Quiero que me preste atención. Las bendiciones, escúcheme, las bendiciones, las victorias, las conquistas, los logros para alcanzar este año 2025 va a depender de dos cosas. Escúcheme: las bendiciones, las victorias, las conquistas, los logros, desafíos, metas de este año 2025 que ya iniciamos desde este momento, va a depender de dos cosas. Número uno, va a depender de la perspectiva de cómo vemos nosotros las cosas, o de la perspectiva de Dios, como Dios la ve. Número uno, va a depender de cómo nosotros estamos viendo las cosas, de cómo vemos, aunque es una realidad,
pero de cómo estamos viendo, si desde nuestra perspectiva humana o desde la perspectiva de Dios, de cómo Dios ve las cosas. Y número dos, va a depender de una vida llena de Dios, de una vida espiritual, de una vida de relación, de comunión, de una vida en el fuego de Dios constante y permanente. Esas dos palabras yo quiero que usted se las guarde muy dentro de su espíritu, del corazón. Guardémonos como iglesia, porque recién estamos iniciando este año. Significa que la bendición y la victoria de un cristiano, de una familia, de un ministerio, de un liderazgo, de una iglesia, de una organización, va a depender de estas dos cosas: de cómo estoy viendo yo las cosas, si desde mi perspectiva humana o desde la perspectiva de cómo Dios lo ve y cómo Dios lo declara. Y segundo, de una relación de comunión en el espíritu con nuestro Dios. De esas dos cosas vamos a desarrollar nuestra vida, vamos a desarrollar y vamos a caminar, vamos a transitar y vamos a aventurar una aventura de fe, de bendición durante todos estos 12 meses de este nuevo año 2025. Si usted lo cree, diga amén, pastor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle una fuerte alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. La porción que hemos tomado, vamos a ver cómo Dios nos enseña a través de su palabra, tomando esta profecía o esta experiencia que tuvo el profeta Ezequiel cuando vino la mano de Jehová sobre él y lo llevó en el espíritu de Jehová. Mire que habla de una vida en el espíritu. No nos olvidemos que la vida de los profetas en la antigüedad marcaba una diferencia con la vida del pueblo de Israel. La vida de un profeta era una vida totalmente separada, consagrada al Dios de los cielos todos los días. La vida de los profetas en el tiempo antiguo, ellos no perdían el tiempo en cosa vana, ni trataban de congraciarse con el pueblo ni con el rey, ni trataban de perder o distraerse y perder el tiempo en cosas que no aprovechan. Dice la Biblia que ellos vivían apartados. La vida de un profeta era una vida que vivía consagrado constantemente, una vida en el espíritu, para que siempre mantenga los cielos abiertos y los oídos espirituales y sus sentidos espirituales también ejercitados, abiertos, al estar atento a la voz de Dios. Dios venía, le hablaba, le revelaba, les mostraba una visión, lo sacaba del cuerpo en su espíritu, lo llevaba por el espíritu de Jehová y le mostraba lo que tenía que mostrarle. Y en eso que le mostraba, Dios le daba el mensaje. Aquí vemos que el profeta Ezequiel es tomado por la mano de Jehová. Présteme atención, no se me duerma. Es tomado por la mano de Jehová y dice que es llevado por el espíritu de Jehová, ¿no es cierto? Y Dios lo lleva y lo pone, dice, en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y luego dice que le hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y él dice que lo que vio no era más que una muchedumbre o muchísimos huesos sobre la faz del campo, y que ciertamente dice que eran secos en gran manera. Y estos huesos secos en ese campo, que eran muchos huesos, termina diciendo la porción que leímos, hasta la frase que leímos. Jehová le dice: pues, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. O sea que era Israel que estaba en tal condición. Estaban espiritualmente secos, estaban espiritualmente vacíos,
estaban espiritualmente muertos, no tenían vida. No nos olvidemos que cuando hablamos de vida, hablamos de una relación con el dador de la vida. Porque podemos tener vida física, pero no podemos tener vida espiritual con el Dios de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gente en el mundo que está sin Dios, ellos disfrutan y gozan de una vida física por la misericordia de Dios, pero no disfrutan de una vida plena en el espíritu, bajo una relación continua y permanente y directa del Dios de los cielos. No sé si me doy a entender. Amén. La iglesia, en cambio, disfruta de la vida física en este cuerpo para movernos y relacionarnos en esta tierra, pero disfruta de la mayor vida, que es la vida espiritual con el Dios que es dador de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice el Señor en su palabra, porque la palabra es inspirada por Dios, que Él toma al profeta que estaba en el espíritu, y el espíritu se conecta con el espíritu del profeta y lo lleva a un campo y le muestra una visión. Y la visión era de que habían muchísimos huesos y que eran secos en gran manera. Pero luego nuevamente viene la voz de Jehová sobre el profeta, y quiero que vaya entrando en el mensaje de cómo hay una relación muy directa, de cómo hay una relación muy íntima, de cómo hay una relación muy personal del Dios de los cielos, del Dios de la vida, con un hombre llamado Ezequiel, que valoraba la presencia de Dios y que se separaba constantemente para mantener una consagración de intimidad con ese Dios que habla, con ese Dios que revela, con ese Dios que conoce el presente y conoce el futuro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos tienen esa comunión con Dios? Dios nos ha llamado, Dios nos ha reunido en este primer día, en esta primera madrugada del primer día del primer mes de enero de este nuevo año, para que aprendamos a partir de ahora a poder afianzar, fortalecer nuestra relación con Él, porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Escuchen, mi iglesia, Dios quiere tener una comunión íntima desde nosotros los pastores, los ministros, el cuerpo de líderes y todos los hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios quiere hablarnos, Dios quiere mostrarnos su gloria, Dios quiere revelarnos el futuro, Dios quiere mostrarnos lo que el diablo trama, Dios quiere revelarnos a través de sueños, de visiones, cuáles son las agendas, la estrategia y la estratagema satánica que trama contra la iglesia, que trama contra la familia, que trama contra los ministerios, que trama contra la unidad, que trama contra la verdad, contra la santidad, que trama contra nuestra salud, que trama contra nuestra finanza. Pero para poder nosotros conocer y oír la voz de Dios y recibir revelación, necesitamos llevar una vida en el Espíritu. Necesitamos llevar una vida consagrada. Así como estamos iniciando hoy en el Espíritu, Dios quiere que durante todos los 365 días del año caminemos en el Espíritu. Si comenzamos en el Espíritu, Dios dice: yo quiero que termine este año hasta el 31 de diciembre en el Espíritu, porque es la única manera de poder avanzar, de poder vencer y poder ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero no nos olvidemos que el enemigo va a tratar de distraernos, va a tratar de detenernos, va a tratar de desviar nuestra mirada, de desviar nuestra fe, de debilitar nuestra fe, de hacer que pongamos la mirada en las cosas terrenales y quitemos la mirada de aquel que está sentado arriba a la diestra del Padre, nuestro Salvador. Ese va a ser el trabajo del enemigo este año, como todos los años. Pero el éxito depende de usted y de mí. No solamente depende de Dios, depende de nosotros. Por eso en este año se va a marcar la diferencia
entre el cristiano que está en el espíritu y el cristiano que está en la carne, entre el cristiano que se consagra y el cristiano que tiene en poco la consagración, entre el cristiano que ora y el cristiano que lo mismo le da si ora o no ora, entre el cristiano que ayuna y el que no ayuna, entre el cristiano que congrega, que vigila, que se aparta constantemente para Dios, como que el cristiano que lo mismo le da buscar a Dios como no buscar a Dios. Va a marcar la diferencia. Significa que dentro del pueblo va a haber gente que va a marcar la diferencia. Gente que va a escalar, gente que va a conquistar, gente que va a prosperar, gente que va a ser guardada, gente que va a ser librada de parte de Dios del mal, gente que va a estar por encima de las mismas tinieblas, de los mismos demonios, de los mismos planes y amenazas del diablo. En este año se va a marcar la diferencia entre cristianos que va a saber usar la autoridad, que se va a parar en el poder de Dios y le va a decir: diablo, tú no tocas mi casa, ni mi bienes, ni mi vida, ni mi familia, porque el que está conmigo es más poderoso que tú, que estás con aquellos que te sirven en la delincuencia, en el sicariato, en el secuestro, en el robo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Va a haber diferencia entre cristianos que no van a cerrar su negocio porque están en el espíritu, y cristianos que van a cerrar su negocio, cristianos que van a vender su negocio como cuando hay gallina con peste, lo va a vender o lo va a regalar y va a huir del país, porque el diablo se va a empeñar con el cristiano que tiene en poco en este año buscar a Dios. Yo quiero que entienda algo. Dios le está mostrando al profeta una realidad. Dios nunca oculta la verdad. Dios nunca oculta la realidad. Dios le está mostrando al profeta un valle lleno de muchísimos huesos secos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y el profeta escucha nuevamente la voz de Dios, y Dios le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, Dios entra en diálogo con el profeta. Le está diciendo: Ezequiel, ¿qué ves, Ezequiel? Y él dice: Señor, pues estoy viendo huesos secos, y secos en gran manera. Y Dios le dice: y según tu perspectiva, y según como tú ves, como tú piensas y crees, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Pero cuando usted está en el espíritu, no contesta altiva, arrogante, prepotentemente ante Dios, como que se la sabe toda, como querer sorprender a Dios, porque nadie puede sorprender a Dios. Cuando dicen gloria a Dios, Dios lo sabe todo. La respuesta del profeta fue sabia, porque cuando tú estás en el espíritu, toda respuesta, toda pregunta, todo lo que quieras indagar, todo lo que quieras conocer de Dios, va a ser sabiamente lo que vas a hablar. Y él habla sabiamente, y él dice: Señor, yo no lo sé. En otras palabras, yo no puedo dar un análisis según mi perspectiva, según lo que yo veo, porque lo que yo veo en sí, la realidad son huesos secos, muy secos, que no tienen vida. Pero según tu perspectiva, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los huesos secos representa vidas, representa familia, representa matrimonio, representa hijos, representa finanzas, que quizás usted y yo lo vemos desde una perspectiva humana, diciendo: este matrimonio ya no tiene solución, está seco en gran manera, que no tiene vida. Quizás usted diga: mi salud ya no tiene restauración, porque la enfermedad me está llevando a la muerte. Quizá de nuestra perspectiva
hemos declarado, hemos profetizado, no de parte de Dios, sino de parte de otra parte humana, negativa, incrédula, y hemos dicho sobre nuestros hijos: este hijo borracho no lo cambia nadie, porque lo vemos como hueso seco. Quizá una esposa ha dicho: este marido sinvergüenza, este marido adúltero, este marido borracho, no lo cambia nadie. Eso es desde nuestra perspectiva. Pero recuerde lo que le dije al inicio, en la introducción: la bendición, la victoria, la conquista y la gloria de Dios va a marcar la diferencia. Depende de lo que nosotros estamos viendo desde nuestra perspectiva, o desde la perspectiva o de la visión de Dios. ¿Cómo ves tu casa? ¿Cómo ves tu familia? ¿Cómo ves tu hijo? ¿Cómo ves tu matrimonio? ¿Cómo ves a tu esposo? ¿Cómo ves tu finanza? ¿Cómo ves tu negocio? ¿Cómo ves tu salud? Depende de cómo tú lo ves. Si tú lo ves humanamente, lo ves fracasado, lo ves destruido, lo ves que no hay esperanza. Pero si nos metemos en el Espíritu y nos dejamos enseñar por Dios y guiar por el Espíritu Santo, entonces vamos a ver como Dios ve y vamos a hablar como Dios quiere que hablemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Vamos, denle gloria al Señor. Manténgase despierto. Manténgase despierto. Porque esta palabra la trae el Espíritu Santo. Porque esta vigilia depende toda nuestra peregrinación. De esta vigilia, de este mensaje depende nuestra aventura de fe. Porque el caminar de la vida cristiana es un caminar de aventura, pero de aventura de fe. Amén, iglesia. Que cada vez tengamos algo nuevo que contar. Que cada vez tengamos una aventura, una experiencia nueva que contar de la gloria de Dios. Entonces, dice la Biblia que el profeta dijo: Señor, yo no lo sé. En otras palabras, tú lo sabes. Es lo que le está diciendo aquí el profeta, ¿no es cierto? Cuando él le dice: he aquí, le dice el Señor, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y él dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Eso significa, iglesia, que Dios quiere que este año 2025 caminemos bajo la perspectiva de Dios, viendo como Dios ve y hablando como Dios quiere que hablemos. Amén, iglesia. Que no desatemos palabras por desatar, que no abramos la boca por abrir, no olvidándonos que la Biblia dice, la palabra de Dios, que en nuestra lengua hay palabra de vida o hay palabra de muerte. Amén, iglesia. Entonces hay que ser prontos para oír y tardos para hablar. Cuando hablamos de perspectiva, hablamos de que muchas veces nosotros lo que vemos, lo creemos y lo aceptamos, y muchas veces pensamos que así es y está bien cuando no es así. Les doy un ejemplo bíblico. Dice la Biblia en Proverbios, si usted puede abrir la Biblia, la puede abrir. En Proverbios 14, versículo 12, versículo 15 y 16. En Proverbios 14 nos da un ejemplo de lo que es una perspectiva según el hombre o una perspectiva según el Dios Todopoderoso. Dice el versículo 12: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Esa es la perspectiva del hombre. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, dice. Pero para mí tú estás mal. No, ¿qué te pasa? Yo estoy bien. Yo no he pecado, no le hago mal a nadie. El hecho que no vaya a la vigilia, el hecho que no ore, el hecho que no vigile, el hecho que yo no me haga los 21 días de ayuno este año, no significa que estoy mal. Eso es la perspectiva humana. Entonces el hombre se justifica y el hombre dice: yo estoy bien. Por eso dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos. La perspectiva normal, humana, defiendo mi perspectiva, defiendo lo que yo veo. Yo estoy bien. ¿Quién eres tú para que me digas que estoy mal? Pero ante Dios
No podemos decir eso. Ante nosotros podemos demostrar un doblez de corazón, que es una hipocresía, que es una falsedad. Présteme atención al mensaje, por favor, porque esto le va a marcar todo este año. Entre nosotros podemos mostrar doblez de corazón, y Dios aborrece la doblez de corazón. ¿Qué significa la hipocresía? ¿Qué significa el engaño? ¿Qué significa la falsedad? Que yo puedo demostrar una espiritualidad, que yo puedo decir: ¿quién ha dicho que porque no oro, que porque no ayuno, que porque no me ven la vigilia, que porque no hago los 21 días de ayuno, yo no estoy bien? Yo estoy bien. Esa es mi perspectiva. ¿Me doy a entender? Según yo digo, estoy bien. Y si el Señor viene, me voy al cielo. Yo me voy al cielo, según yo. Pero Dios dice: tú dices que andas en camino derecho, pero luego dice: pero tu camino es camino de muerte. ¿Quién lo está diciendo? Diga Dios. Según la perspectiva de Dios, el camino del que dice que está bien, Dios dice: yo digo que está mal. ¿Me doy a entender? Por eso cuidémonos, iglesia. Desde nosotros los pastores tengamos mucho cuidado, que los que está entrando en el corazón, los ministros, los líderes, todos, tengamos cuidado este año, que lo que el diablo va a lanzar, que lo que vamos a atesorar, que lo que vamos a guardar. Cuidado con esos mensajes subliminales. Cuidado con esos mensajes que comencemos a menguar, que comencemos a deslizarnos, que comencemos a tener en poco el buscar, el consagrarnos, el vivir en el Espíritu, el santificarnos. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a ver la vida y a nosotros autojustificarnos y a decir: yo estoy bien. Yo no oro, pero estoy bien. Yo no ayuno, pero estoy bien. Amén, iglesia. Y mire, es fácil de demostrar, es fácil de poder uno sacar un análisis muchas veces, o un resultado, o el fruto de una persona, o su vida espiritual, cuando usted ve que esa persona es obediente, se sujeta, cumple, es temerosa, se guarda y lleva una vida de oración. Pero esas personas que no duran ni 5 minutos de rodillas, y si están de rodillas están roncando, que no duran tan despiertos una vigilia, porque en toda vigilia se duerme, que no duran estar despiertos ni en un servicio de culto, que es a las 6, 7 de la noche, y en todo servicio de culto se duerme, está demostrando que es un cristiano seco, que es un cristiano vacío, que es un cristiano que está muerto espiritual. ¿Me doy a entender, iglesia? Lo está demostrando, porque los frutos son los que hablan. Son los frutos. Yo puedo hablar en lenguas hasta 3, 4 días, pero esa lengua es una lengua del espíritu o es una lengua humana. Si yo hablo en lenguas y cuando voy a orar me duermo, si yo hablo en lenguas y cuando voy a ayunar no ayuno, o cuando toca ayunar no ayuno, o cuando toca vigilar no vigilo, y si vigilo me duermo más en la silla, más estoy durmiendo en la silla, lo que he cambiado de posición, de la cama a la silla, entonces esa lengua no es del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, iglesia? Esa lengua no es el Espíritu Santo, porque el que está en el Espíritu valora la presencia de Dios, valora cada minuto, cada hora que se le da al grande Jehová, y saca fuerza y se mantiene despierto y lucha contra su carne para no perder la bendición. Amén, iglesia. Eso nos enseñan en la vida militar. Si en la vida militar se enseña a mantenerse despierto,
para escuchar la instrucción del instructor y después saber hacer lo que tiene que hacer, mucho más en una vida espiritual. Amén, iglesia. Pero hoy en día el pueblo de Dios viene a la casa de Dios no con el fin de buscar a Dios, no con el fin de llenarse de Dios, no con el fin de tener una experiencia con el Espíritu Santo, no con el fin de aprender más de Dios. Viene uno por obligación, viene dos porque tiene un cargo, tres por cumplir con el hombre, cuatro para que lo vean, aquí estoy, pero no oro, no adoro, no alabo a Dios. En la palabra la tengo en poco y me duermo. Salgo del culto, salgo del servicio espiritual. ¿Cómo salgo con esa actitud? ¿Saldré lleno o saldré vacío? ¿Qué dice usted? ¿Saldré lleno o vacío? Pregunto, ¿es lo mismo que yo me siente en una mesa donde hay un banquete de comida nutritiva? ¿Será que yo saldré lo mismo si yo me siento solo observando, pero no como, que comiendo? ¿Saldré igual? Dígame usted. ¿Me estoy nutriendo solo con ver? No, tengo que comer, tengo que participar. Todo cristiano que no participa, que no se involucra, que no se inmiscuye, que no entra en el servicio que se está dando Jehová, que solo pasa afuera, que solo pasa conversando, que no ora cuando se está orando, que no está adorando cuando se está adorando a Jehová, que no alaba a Dios cuando se está alabando y que no presta atención al mensaje cuando Jehová está hablando, ¿saldrá igual? No, será un hueso seco. Pero en esta noche el Espíritu Santo está aquí para decir al hueso seco: recibe vida, porque Dios es un Dios que da oportunidad para que podamos vivir y no morir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Crecimiento ministerial, crecimiento de iglesias, crecimientos en conocimiento, crecimiento en fe, victorias. Desde nosotros los pastores hasta todo el pueblo va a depender desde nuestra perspectiva, desde nuestra ansiedad, desde nuestra hambre por Dios. Pero si solamente venimos a la iglesia solo por cumplir, estamos mal. Estamos como el montón de estos huesos secos, bien secos. ¿Qué puedo dar si estoy seco? ¿Qué puedo dar al pararme en el altar siendo pastor si no oro? ¿Qué puedo dar subiéndome al altar, abrir la Biblia, si estoy vacío de Dios? Por eso que Dios está sacando pueblo, escúcheme. Por eso que el Espíritu Santo está sacando pueblo de iglesias secas, de iglesias vacías, con pastores secos, con pastores vacíos, que no buscan a Dios, que no tienen nada de Dios. Entonces el Espíritu Santo está diciendo: hijo, hija, sal de ese valle de huesos secos, donde no hay palabra, donde no hay espíritu, donde no hay visión, donde no hay consagración, donde no hay presencia de Dios, y vaya donde hay maná del cielo que cae todos los días por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuidemos esto, iglesia. Cuidemos esto, lo digo con temor y temblor. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Muchos desean estar aquí con usted y yo y no pueden, porque viven lejos, porque viven en otro país. Y allá esta actividad no se hace. Y nosotros que tenemos esta bendición la despreciamos. Por eso este año va a marcar diferencia entre aún ministros. Ya los pastores saben
Ministros que no están ahí, debiendo estar ahí. Ministros obreros que se le ha hecho una mañosería, que cada 24 o 31 se sacan la vuelta, porque el mundo está en el corazón. No son dignos de ser obreros, no son dignos de ser ministros. Aunque muchos digan, ¿qué tiene de malo, pastor? Lo malo que tiene es que según tu perspectiva, tú crees estar bien, pero estás mal. Porque el hecho de no estar aquí, siendo un ministro, un obrero, está diciéndole al pueblo de que para ti el mundo vale más que Dios. Amén, iglesia. Que para ti quedándote quemando el viejo vale más que estar recibiendo el nuevo año en la presencia del Señor. Amén, iglesia. Nadie Dios lo rescató. A nadie Dios nos rescató de un orfanatorio, o perdón, nos rescató de un donde están las monjas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Convento. Porque no, Dios me rescató siendo santo. Yo nunca pequé, no. Y se lo hablo en carne propia. Si yo me quedo en mi casa, aún siendo pastor, y desprecio estar en la casa de Dios en esta vigilia, en mi barrio, en donde yo vivo, la música de la vecina de al lado, la música de la vecina del frente, la música del vecino de atrás, la música del vecino del costado, va a llenar un ambiente no de Dios, satánico, de tiniebla. Y aunque yo esté en mi casa, aunque la música no esté en mi casa, pero el ambiente está siendo saturado espiritualmente por espíritus mundanos, demoníacos, de pecado, de libertinaje, de alcohol, de droga, de sexo y de toda inmoralidad. Y eso va a entrar porque son espíritus. Y quiera o no quiera, aunque sea pastor, yo voy a estar con mi pie al son de la música, verdad o mentira. Voy a estar así. Voy a estar en la mesa, voy a estar así. ¿Sí o no? Está chévere esa música. Y me recuerdo, es que yo era salsero, es que yo era gogotero chiro, es que yo era bailarín. Yo bailaba en una baldosa. A mí no me quedaba nadie, porque yo era un bailarín. Y le hablo en términos personal, me encantaba el baile. No había fin de semana que yo no estaba en una discoteca, en una quinceañera, en un matrimonio. Si no me invitaba, me hacía el invitado. Si no estaba en un baile en una casa, estaba en una discoteca. Pero no había fin de semana. Viernes, sábado y domingo yo pasaba metido en discoteca o en lugares donde habían fiestas y baile. Esa era mi vida. Eso me gustaba a mí. Si de esa vida me saca Dios, ¿cómo puedo decir Dios que eso a mí no me llama la atención? Si le estoy dando cabida al enemigo. Y yo digo, según mi perspectiva, yo estoy bien. A mí no me puede juzgar el pastor porque no voy a la vigilia 31, porque me quedo en casa bajo la música del barrio, bajo el algarabío de la gente, y el vecino me golpea la puerta y me ofrece la copita social y la música por aquí, la música por allá. Eso no me afecta a mí porque yo soy súper archi espiritual. Mentira del diablo. Le estoy mostrando. Dice la Biblia: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Le muestro otra porción para que entendamos. En Apocalipsis, capítulo 3, de versículo 14 en adelante, Dios le da un mensaje al ángel de la iglesia que está en la Odisea. Dios le manda a dar un mensaje al ángel de la iglesia que está en la Odisea.
Y aquí vemos las perspectivas según esta iglesia, la Odisea. Y Dios le dice: escriba al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Qué dice Dios que conoce? Diga: mis obras. ¿Qué conoce Dios? Diga: mis obras. Significa que no los puedo engañar a Dios, porque Dios conoce todas mis obras. ¿Sí o no? Todas mis intenciones, todo lo que pienso y lo que hago. Dice Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un tibio es el que está entre lo caliente y lo frío. Un tibio es uno que tiene doblez de corazón. Un tibio es un hipócrita. Un tibio es un falso. Un tibio es hallado falto en la balanza de Dios. Ese es un tibio. Un tibio es un mundano. Un tibio es aquel que por delante dice: te amo contigo hasta la muerte, y por atrás estoy engañando. Ese es un tibio, es un hipócrita, es un falso. ¿Me doy a entender? Es un tibio. Alguien que está falseando, alguien que está demostrando algo que no es. Ese es un tibio. Y Dios dice: tú eres tibio, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y sigue diciendo: porque tú dices, mire lo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál era la perspectiva de esta iglesia? ¿Qué decía que esta iglesia cómo era? ¿Cómo era esta iglesia? Rica, próspera, ¿sí o no? No dice: yo soy rico, soy próspero. La prosperidad física o material no tiene nada que ver muchas veces con Dios, porque el diablo también prospera a los que le sirven. Eso no es verdad. Entonces, el tener prosperidad no significa que estoy bien delante de Dios. La perspectiva, la forma de verse a sí mismo, esta iglesia, este pastor con toda la iglesia, es que según su perspectiva, según su forma de ver su propia vida, él estaba bien. Dios dice: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la perspectiva de la iglesia de la Odisea. ¿Cómo se llama esa perspectiva? Arrogante, prepotente, orgullosa. Dios nos guarde a nosotros. Dios guarde este ministerio. Dios guarde de nosotros los pastores para abajo de llegar a ser arrogante, prepotente, orgulloso, altivo y creernos la última Coca-Cola del desierto, cuando no es así. Lo que somos y lo que tenemos es por pura gracia, pero hay que cuidarlo y hay que guardarlo con una vida de temor y temblor, sin robarle la gloria a Dios, sin menospreciar ninguna actividad para Dios. Porque uno de los problemas es que cuando Dios nos comienza a levantar, comenzamos a menospreciar las actividades nuestras propias. Pero cuando me invitan a otro lugar, respondo. Pero cuando es con la iglesia propia, no lo hago, no asisto, no me da la gana, no cumplo, tengo en poco. Eso es arrogancia. Eso es prepotencia, eso es orgullo. Amén, iglesia. Y Dios guarde este ministerio. Dios guarde nuestros corazones desde mi persona para abajo, porque soy humano. Entonces, según la perspectiva de esta iglesia, según ella, la iglesia de la Odisea estaba bien, no tenía necesidad de nada. Pero luego viene y Dios le da su perspectiva. Dios dice: tú te ves así. Tú te ves rica, enriquecida, próspera y no tienes necesidad
ni aún de mí, porque dice de nada. Pero dice Dios, tú no sabes, ese es el peligro para una iglesia. Cuando no se sabe lo que Dios sabe de nosotros. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta cómo Dios está viendo a la Odisea? Primero Dios le dice, tú no sabes cómo estás. Según tú estás bien, pero según yo, dice Dios, tú estás mal. Y lo que yo sé, tú no sabes. Por eso tenemos que cuidar el corazón. Cuidemos el corazón, pastores, ministros, líderes. Cuidemos el corazón. De tener en poco las cosas de Dios. De tener en poco las actividades de este ministerio. Si decimos ser parte de este ministerio, cumplamos con todas las actividades. Y no saquemos la vuelta a las actividades masivas, unidas y nacionales sobre todo. Amén, iglesia. No tengamos en poco. Si me invitan a una vigilia a predicar, a otra iglesia porque hay ofrenda, yo me esfuerzo aunque estoy cansado y yo voy. Pero cuando hay vigilia nuestra no vengo. Una, porque no predico, y si predico no hay ofrenda. Porque somos de la misma casa. ¿Sí o no? Eso se llama orgullo. Eso se llama hipocresía. Eso se llama falsedad. Que quiero demostrar espiritualidad, poder de Dios, gloria de Dios en otro lado, menos en mi propia casa. Cumplo con otros, menos con mi casa. La Odisea decía, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada. Discúlpeme, yo estoy bien. Pero Dios dice, lo que pasa es que tú no sabes lo que yo sé de ti. Y lo que yo sé de ti es lo contrario a lo que tú piensas de ti. Tú crees que estás bien delante de mí, pero no estás bien. ¿Me dio a entender, iglesia? Ahora escúcheme, escúcheme. Este mensaje no es un mensaje en el cual Dios está demostrando que Él está como cazador, está como león, está como el que está viendo cuál es nuestra falla o error para caernos encima. No. Dios está llamando a la Odisea a una sinceridad, de que la Odisea reconozca. El problema es que la Odisea no reconoce, y ese es el peligro dentro de la iglesia. Ese es el peligro de nosotros los pastores mismos, los ministros, los líderes, cuando no reconocemos que estamos mal. Cuando no reconocemos que estamos mal. Cuando creemos que estamos bien. Y Dios dice, no es como tú dices, no es como tú crees o como tú te ves. Es como yo, el dueño de la vida, el que todo lo sabe y lo escudriña. Digo, dice Dios, yo te veo desnudo, pobre, ciego, desventurado. Pero Dios lo hace para restaurarlo. Vamos, diga, Dios siempre nos va a restaurar. Dios lo hace para sacudir y despertar a la iglesia de la Odisea. Que la iglesia reconozca, diga, sí, estoy mal, es verdad, Señor, perdóname, estoy mal. Por eso el Señor dice, yo te aconsejo. Dice, yo por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unca tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué Dios está confrontando a la Odisea? Diga, porque quiere restaurarla, diga. Dios quiere restaurarnos, iglesia. Dios te confronta a ti y a mí con la palabra para restaurarnos. Siempre le pido a Dios en mi oración, le digo, Padre, si he de pelarme, pélame.
Dime si estoy mal. El problema está que cuando ya somos ministros, se mueve una gloria, que cuando ya se mueve una honra de parte de Dios, según mi perspectiva yo estoy bien, y de repente viene una ovejita, y de repente viene un instrumento, que Dios le da una visión, que Dios le da un sueño referente a mi vida, cómo está mi vida espiritual, que no está nada bien, estoy mal, y viene y me da el sueño. El problema está que no lo recibo. El problema está que digo, ¿qué le pasa a esta hermana? ¿Qué le pasa a este hermano? ¿Qué se ha creído? Que viene a decirme a mí que yo estoy mal, que estoy chueco, que estoy torcido. ¿Qué se cree ella? ¿Qué se cree él? Yo soy el pastor, yo soy el ungido, yo soy el ministro, yo soy el profeta, yo soy el hombre que bota fuego de la boca, o la mujer o quien sea. Eso es una alarma, iglesia. Cuando yo no soy humilde y no recibo y no analizo el sueño y no examino el sueño que Dios le está dando a una ovejita referente a mí, y no lo tomo con humildad y doy gracias y digo, Señor, si eres tú, me estás advirtiendo que me cuide o me estás mostrando que estoy mal. Amén, iglesia. Pero me da tristeza cuando me dicen, pastor, yo le di el sueño a tal líder, a tal ministro, a tal ministra, y no lo recibió. Dice que ¿qué le pasa a usted? Respéteme. No, está soñando. No es que se lo imaginó. Dios le da un sueño. Cuando a mí me dan sueños, lo recibo y digo gracias y ore por mí. Veo, tomo el sueño y lo analizo. Usted debe analizar el sueño, la visión o la profecía que le dan, y lo analizo y me examino en Dios. Y entonces hago dos cosas. Me analizo en Dios, digo, Padre, tú conoces mi corazón. Si es una advertencia de cuidarme, ayúdame y ten misericordia de mí. Si lo que está soñando o lo que está profetizando o lo que está viendo aparentemente sé que no es verdad, no hago escándalo, solamente desecho lo que no es edificante, lo que no me edifica, pero me cuido, porque todo tiene una advertencia, todo tiene un porqué, iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por algo hay un pare cuando vamos en la calle. Por algo hay un semáforo que cae luz roja y luz amarilla y luz verde. Por algo hay una señalización. Por eso la gente, por confiarse, se choca y se mata. Se pasó la roja, se mató. Se pasó la amarilla, se mató. Se pasó el pare, se mató. Se confió. Cuando Dios nos está dando un pare, cuando Dios nos está diciendo, ten cuidado, mira tu corazón, porque te estás llenando de orgullo, de arrogancia y prepotencia. Ten cuidado, porque te estás viendo según tu perspectiva que estás bien, pero estás mal. Es lo que le dice la Odisea. Tú dices que estás bien, pero dice Dios, pero tú no sabes. Mire, el peligro está de una iglesia, de un cristiano, es cuando nosotros no sabemos verdaderamente cómo estamos. ¿Me doy a entender, iglesia? Ese es el peligro más grande. Ahora, ¿qué es lo que Dios quería de la Odisea? Que la Odisea diga, sí, Señor, me sincero, es verdad, estoy mal, me estoy torciendo, me estoy descuidando, me estoy llenando de orgullo, me estoy llenando de arrogancia, me estoy llenando de prepotencia, me creo la última Coca-Cola del desierto, me creo el ungido de Jehová, me creo que como mí no hay otro, me creo que yo solo el que estoy arribísima y todos están abajo de mí. Señor, perdóname porque estoy mal. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces, a Dios le agrada la sinceridad. Dios no anda viendo que estamos
fallándole en algo para caernos el hacha, no. Dios quiere que diga, que nosotros digamos: Señor, ayúdame, estoy mal. Como el testimonio que dio el pastor Navarro, que venía de Perú, una actividad del ministerio, y en el aeropuerto engaña él lo dijo, engañó al guardia, se metió aquí no sé qué aparato, una comida, y cuando estaba ya para subirse al avión en espera, el Espíritu Santo viene o habla, o el diablo le habló, no sé quién fue que le habló, que le dice que los mentirosos no van al cielo, porque le mintió y engañó. ¿Qué hizo él enseguida? Dijo: diablo, te reprendo. No, dijo: es verdad, Señor, fallé, pequé, engañé al guardia, he mentido, he engañado, perdóname, ten misericordia. Y enseguida la misericordia y el perdón se activa sobre todo aquel que no quiere ser hueso seco y que quiere estar en el fuego, en la gracia y en el propósito divino de Dios. Amén, iglesia. Con esto termino, póngase de pie. El problema de la caída de muchas iglesias, de muchos ministerios y líderes que comenzaron en el Espíritu, que comenzaron viendo la gloria de Dios, es porque comenzaron a verse bajo su perspectiva y no bajo la perspectiva de Dios. No bajo el espejo de la palabra de Dios, no bajo el consejo de Dios, no bajo la instrucción de Dios. Y segundo, dejaron de buscar de corazón a Dios. Mire que usa el término de corazón. Dejaron de buscar con sinceridad, con humildad, con temor el rostro de Dios. No nos estamos preparando para los 21 días de ayuno. No nos olvidemos que no porque ayunemos mucho ya significa que estamos bien. Si no lo hacemos con corazón arrepentido y temeroso y humilde, ese ayuno no vale. Dios le dijo a Israel: ustedes han ayunado. Mire, Dios le dijo a Israel: ustedes han ayunado 70 años. Mire, ustedes han ayunado 70 años, pero no lo han hecho para mí. ¿Cuántos han leído esa porción? Pero no lo has hecho para mí, le ha dicho. No ayunaste nunca para mí. Entonces cuidémonos que lo que estamos dando, lo estemos dando para Dios con un corazón limpio, recto, íntegro, sincero, arrepentido, humillado delante de Dios. Solo de esa manera los huesos secos van a tomar vida. Y escúcheme, cambiemos nuestra manera de hablar. Dice el profeta, con esto culmino, el profeta dice claramente: profeticé como me fue mandado. Profeticé como me habían mandado y como me fue mandado. Dios quiere que caminemos declarando profecía. ¿Qué es una profecía? Profecía es hablar una palabra inspirada divinamente. Profecía es hablar una palabra por inspiración divina del Espíritu Santo de Dios. Dejemos de estar profetizando maldición sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, sobre vuestros esposos, sobre nuestros vecinos, sobre gente que aparentemente nos hicieron daño. Dejemos de estar hablando mal y comencemos a profetizar bien de parte de Dios. Profeticemos como no es mandado. Hablemos bien, bendigamos y no maldigamos. Amén, iglesia. Bendigamos y no maldigamos. Dios quiere que seamos pueblos que bendigamos, que caminemos en bendición y nos movamos en bendición y desatemos bendición, no maldición. Así que comencemos a bendecir a nuestros hijos, y ese hueso seco de su hijo va a vivir, y ese marido seco, sin vergüenza, de su marido va a vivir. ¿Cuántos dicen amén?
Y ese vecino que le hace la vida imposible va a ser tocado por Dios. Y ese jefe en su trabajo, que es enemigo de las cosas de Dios, va a ser tocado por Dios. Si comenzamos a profetizar como se nos dice que profeticemos. Amén, iglesia. Cierre sus ojos y levante manos al cielo. Oremos a Dios. Diga: Padre eterno. Vamos, diga: Padre eterno. Hoy hemos cumplido dándote, Señor, estas primicias en este nuevo año. Tú nos has hablado y nos has dicho que nuestra bendición, que nuestro triunfo y victoria de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra iglesia en este 2025 depende si vemos las cosas desde tu forma de ver, si hablamos conforme tu palabra me enseña, y si vivo una vida en el espíritu de relación, de consagración, de intimidad diaria y constante, valorando tu presencia, amando tu presencia, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Asimismo, Padre, que mi alma cada día te busque con hambre, con sed intensa para la gloria tuya. Si así lo hago, el 2025 será bendición, aunque la realidad sea otra, aunque el peligro esté, aunque la inseguridad, la corrupción, la calamidad, el peligro esté en las calles. Si yo veo como tú ves, si yo camino desde la forma que tú quieres que camine, y si yo profetizo conforme tú quieres que profetice sobre mi casa y mi vida, este 2025 será, Padre, una aventura de bendiciones, de fe, de victorias, de prosperidad abundante delante de ti, para la gloria tuya. Ayúdanos, diga, Padre eterno, como iglesia, a no desvalorar, a no despreciar ninguna actividad, por muy pequeña o grande que sea, Padre. Y ayúdame, dígale, a comprometerme, a involucrarme, a trabajar en nuestra congregación, en nuestra organización, antes que en otro lugar, Padre, porque primero es nuestra casa y después diga el resto. Ayúdame, si así lo hago, sé que hallaré gracia y misericordia y favor de parte tuya. Levanta tu mano, te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude. Aquí están tus pastores, tus ministros, tus líderes y todo tu pueblo. Señor, que este nuevo año que estamos iniciando, tu Espíritu Santo nos pastoree y nos lleve por camino de luz, de justicia, de verdad y de santidad y consagración, de temor y obediencia delante de ti y de los hombres, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos a ser una iglesia que camine todo este año bajo tu visión y que hablemos palabra de Dios y no palabra de hombre, y que cada día anhelemos tu presencia, buscar tu rostro todos los días, Padre, desde la pastoral hasta la última oveja. Si así lo hacemos, seguiremos siendo un ministerio próspero, fructífero, que conquistaremos, que desbaratemos y destruiremos, Padre, toda obra satánica, y muchas almas serán añadidas a tus caminos. Dígalo, creo. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo.